Muy buenas noches o tardes, dependiendo, o días, dependiendo en donde te encuentres en el mundo. Sabemos que diferentes personas de diferentes países nos escuchan. Les quiero dar la bienvenida de parte de Vida y Fortaleza, Life and Strength, y de la pastora Lorena Guillén. Sabemos que ya tenemos una secuencia estudiando la palabra de Dios y hemos estudiado hasta ahorita Primera de Reyes. Continuamos en Primera de Reyes, capítulo 14. Espero en Dios que hayas tenido la oportunidad de estudiar la palabra. Es muy importante que leamos la palabra y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé la guía sobre lo que Él nos quiere hablar. Sabemos que Él es poderoso, nos ama y nos sigue hablando en cada una de las palabras que dejó escritas e inspiradas por el Espíritu Santo. Bienvenido, señor Berto Carrillo y María Doris. Los bendigo y gracias por estar aquí. Vamos a hacer una oración para darle la bienvenida al Espíritu Santo, porque sabemos que Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y Él es el que nos ayuda y nos da entendimiento. Como les digo, cuando no se entiende algo, le pedimos al que nos guíe, nos hable de nuevo, y es importante leerlo otra vez, o si tienes alguna pregunta, escríbela, nosotros la leemos y les aseguro que alguien les contestará o yo la revisaré para contestar. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos porque hasta aquí nos has ayudado y porque tú nos das la sabiduría y el entendimiento, Señor, de saber todas esas cosas que quedaron escritas y plasmadas para nuestro beneficio. Gracias Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo. Ahora te pido, si tienes tu Biblia, que la abras en Primera de Reyes, capítulo 14. Seguimos con la continuación de la casa de Jeroboam. Y vamos a hablar sobre Ahías, que era el profeta, que profetiza la muerte del hijo de Jeroboam. Si tú sabes que Jeroboam, sabías que era hijo de Nabat era el siervo entonces del rey Salomón. Sabemos también que a Jeroboam se le consideraba como un hombre fuerte, valiente y esforzado. Por lo tanto, por esos atributos, el rey Salomón decide otorgarle que estuviera al cargo de una de las tribus de José. Y no sabemos qué pasó en el lapso, pero Jeroboam sabe y se da cuenta que el rey Salomón pues ya es grande y tiene su hijo que peleará el reino, pero al darle esta oportunidad, el rey Salomón otorgarle que estuviera a cargo de las tribus de José, también nos damos cuenta que fue una palabra que se profetizó por medio de Ahías a Jeroboam. Y eso sucedió por los hechos cuando el rey Salomón peca contra el Señor trayendo ídolos. Y si recuerdas, mencionamos Moloch, Asterot y a otros ídolos que el rey Salomón permitió que sus mujeres y concubinas le sirvieran, y así empieza la apostasía. Por lo tanto, nos damos cuenta que el Señor le dice a Salomón que su reino iba a ser dividido, y así fue. El reino se dividió, se le entregan 10 tribus, y eso lo leímos anteriormente. En el 12 se le entregan 10 tribus a cargo de Jeroboam, y Jeroboam, si tú recuerdas, él las desvía por su propio camino. No quiere que, ¿verdad? Roboam, que es el hijo de Salomón, venga y tome control de estas tribus para que no, pues para que digan, bueno, a ellos, el pueblo de Israel lo van a seguir, es hijo de Salomón, se van a dar cuenta que es del mismo linaje, y entonces se hace una división. Las divisiones sabemos que son causadas por las malas decisiones, y también sabemos que tenemos un reino espiritual. Y si tú recuerdas que fueron 2 tribus que se le dieron
a Jeroboam de la tribu de Judá, donde desciende nuestro Señor Jesucristo. Y las otras 10, a Robam, y las otras 10 quedaron bajo el cargo de Jeroboam. Jeroboam no tenía nada que ver con el reino, sino solamente fue una profecía y se tenía que cumplir. Bueno, leamos la palabra del Señor. En nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozca que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre su pueblo. Aquí estamos hablando de la profecía que ya les mencioné. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Pero Jehová es fiel, así es que escucha lo que sigue en el capítulo 5. Mas Jehová había dicho a Ahías, vendrá a consultarte por su hijo. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrás disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Fue el Señor que decidió hacer esto, hacer a Jeroboam el rey. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya se le había advertido a Salomón de su pecado y que el reino sería dividido por la causa del pecado de la apostasía que cometió Salomón al permitir que sus mujeres adoraran a esos dioses. Sabemos que Asterot era el dios de la sexualidad, Moloch era el que pasaban los niños por el fuego. Fue algo muy tremendo y por lo tanto su reino es dividido no en el tiempo de Salomón, sino después, porque el Señor es fiel y él así se lo había dicho a rey David. Es muy importante que estudies la palabra para que siempre tú estés lo que te estamos enseñando, tú lo verifiques con la palabra del Señor. Dice, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Es el 7. 8. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí, y con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Voy a regresar un poco aquí a Primera de Reyes 13 para que nos demos cuenta la secuencia, por qué es que enferma este niño, por qué es que este niño enferma y lo que profetiza el profeta Ahías sobre este niño. Dice aquí en el 33, el 13. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. Y dice, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado. Fíjate, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada. Mira qué tremenda es esta palabra, Qué tremenda, y quiero que la escuches muy, muy bien. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. O sea, totalmente fue desechado, siendo que se le dio una oportunidad de que fuera príncipe y rey, y él decidió
seguir sus propias leyes, servir a sus propios dioses, apartar al pueblo de Israel de la palabra del Señor. Y su casa fue raída, quiere decir quitada, extirpada de la faz de la tierra. Y dice, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David. Él no fue fiel a lo que el Señor le dijo, se le dio una oportunidad, pero aquí cabe lo que el Señor nos da como el libre albedrío. El libre albedrío, el Señor nos dice, aquí está el camino del bien y el camino del mal. Tú decides, pero el Señor siempre te da el consejo, sigue tú el camino del bien, para que prospere tu alma, para que vayamos al camino correcto, que es el Señor. El Señor nos advierte por medio de sus profetas lo que ha de suceder. Sigamos leyendo. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Esta es la gran apostasía de Jeroboam, que él continuó. Pero te voy a decir una cosa, todo es rebelente. Acuérdate que él era hijo del siervo de David. Ese siervo de David, obviamente Jeroboam ya había experimentado las mujeres que estaban ahí, que eran esposas del rey Salomón, y todas ellas, no menciona que una sola le haya servido al Señor, menciona que se apartaron y decidieron hacer sus propios dioses y servirle. O sea, es algo muy tremendo, y por lo tanto Jeroboam ya tenía eso arraigado en su corazón, aún que conocía la palabra, porque se le profetizó que sería rey, que sería príncipe de esas 10 tribus, pero él se enalteció su corazón y ha de haber dicho, a mí no me van a quitar mi reinado, voy a hacer como me parezca. Y la consecuencia más grave, que su hijo enferma y muere de muerte. Y aquí te está diciendo en el 13 del 33 y adelante, y si lees el 34, que su familia fue totalmente arrasada de la faz de la tierra, raída. Es muy triste que ahí terminó, cuando tuvo una oportunidad tan grande de servirle al Señor, de ser rey, del privilegio del pueblo de Israel. Es algo muy, muy, muy tremendo. Y así el Señor ahora nos presenta a nosotros el camino del bien y el mal, y nos está hablando por medio de profetas, y nos está advirtiendo lo que ha de venir, nos está plasmado. Y cuando nosotros, por nuestro libre albedrío, decidimos tomar otro camino, el Señor y el Espíritu Santo son caballeros. Él no te va a forzar, pero nos está advirtiendo lo que puede pasar en nuestras vidas. Pero lo más triste es que es no solo tu vida. Si tú has leído la palabra, sabemos que las maldiciones alcanzan hasta la 7ª generación y las bendiciones hasta las 1000. Líbranos el Señor, que por causa de nuestro propio pecado caiga consecuencias tremendas a nuestros hijos. O sea, le da, el niño muere, y es muy, muy triste. Dice, y en el 10 dice, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo, mirad, todo varón. Eso es muy triste. Así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Aquí no nos dice la palabra que Jeroboam se arrepintió, nos dice que Jeroboam vino al Señor a pedir perdón a Jehová de los ejércitos. Él siguió con su apostasía, él siguió, dice aquí muy claro, en el mal camino, y pagó consecuencias, o sea, de muerte, de ser arraigado de la faz de la tierra. El que muera de los Jeroboam, dice, el que muere, el 11, de los de Jeroboam en la ciudad, lo
Es muy tremendo. Lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado. Mira, solo el niño. El Señor tuvo misericordia de ese niño y fue el único que fue sepultado. Por cuanto se ha hallado en él alguna de las cosas buenas delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Este niño, el Señor tuvo misericordia de él y se halló algo bueno en su corazón. Era un bebé y el Señor lo sepultaron, tuvo misericordia. Acuérdate que el Señor ama a los niños. Por eso nos dice que si no fuéramos como niños, si no naciéramos de nuevo, no veremos el reino de los cielos. Es muy importante. Toda la palabra tiene un porqué y para qué. Todo tiene una consecuencia. Todo va ligado. Todo va ligado. Y si tú te das cuenta, cuando lees el Nuevo y el Viejo Testamento, empiezas a mirar esas cadenas que se empiezan a unir eslabón por eslabón conforme a la palabra del Señor. Y sabemos que de la tribu de Judá, que fue apartada, y que Robam fue el rey de ellos, esas dos tribus, de ahí desciende Jesucristo. Y la salvación para tu alma y para la mía. Es una bendición conocer la palabra y las promesas del Señor. Y en el 14 dice, y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Y te voy a decir, acera, ¿qué era lo que acera representaba en esos tiempos? Recuerda los diferentes dioses que mencionamos, y tú puedes entrar y mirar el estudio del versículo 12, cada espíritu que gobernaba en ese tiempo. Ahora Acera fue llamada la madre de todos los dioses. En Babilonia se lo conoce como Istar, la gran diosa de la fertilidad. La gran diosa de la fertilidad. O sea, eso era Acera. Y si sabemos de Asteroth, era sobre la sexualidad. Moloch era pasar a los niños por el fuego. Ahorita no recuerdo el nombre del otro, pero era Destructor, el último que mencioné. Y ahí nos damos cuenta que era lo que estaba gobernando en ese tiempo y sobre el pueblo de Israel, esos espíritus, esos dominios y demonios. Dios líbenos y que no encuentre en nosotros, ¿verdad?, alguna falta. Sabemos que Dios es un Dios de amor, de misericordia y de perdón, pero también hay consecuencias sobre los pecados que cometemos. El tiempo avanza. Leamos un poco más en el 17. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Qué triste. Lo único que consuela mi corazón, saber que el Señor tuvo misericordia de ese bebé, que Él no lo dejó. Y fue el único que alcanzó misericordia. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y como reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años sobre el pueblo de Israel. Imagínate todo ese tiempo que el pueblo anduvo desviado
dirigido por esos dioses, porque decidieron seguir a Jeroboam y también servir a esos dioses. El Señor siempre aparta un remanente que es fiel, y aún así ese remanente eres tú y yo ahora en estos tiempos. Por lo tanto, Roboam, de la descendencia de David, del linaje de David y Salomón, la tribu de Judá decidió seguirle, y por lo tanto de ahí tenemos la descendencia. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar. 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová, y eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también, fíjate, o sea, ¿qué es lo que pasa? El Señor los libertó, los sacó de Egipto, les dio sanidad, liberación, pero mira la humanidad, que tenemos ese tendencia pecaminosa, pero cuando nos agarramos de Jesucristo, el Señor, Él nos ayuda a que podamos vencer esa, la carne que quiere hacer sus propias ideas, que quiere seguir lo que le conviene, y no queremos muchas veces escuchar la palabra de Dios. Dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Fíjate, algo siempre se les pegó. Los sodomitas, te dice que es Sodoma. Sodoma, sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra, y los sodomitas eran los que practicaban la homosexualidad, no lo puedo ni pronunciar. Homosexualidad, ellos practicaban, era su práctica, y por eso se los llamaba sodomitas, porque venían de Sodoma. Y si tú recuerdas en el estudio de la palabra, ahí era donde los ángeles van a sacar a Lot, y vienen estos hombres y quieren hacerse de los ángeles, y quieren pues usarlos, o sea, tener pues relaciones con ellos siendo hombres. Y de ahí es la palabra sodomista, que tiene que ver mucho con los homosexuales. Como nosotros decimos, nosotros amamos al pecador. Nosotros y el Señor ama al pecador. El Señor los ama. Simplemente el Señor no ama el pecado, pero ama a las personas. El Señor es el que nos trae convicción. El Señor es el que cambia nuestra forma de pensar. Sigamos. Para terminar, ahorita vamos a hablar un poco más, pero quiero terminar el versículo, de leer el versículo. Y en el 25 dice, el capítulo. Al 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro de Salomón, que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Y después, lo que me da tristeza, dice que los hechos de Roboam no quedaron escritos en las crónicas de los reyes. El de Jeroboam sí, pero Roboam no. Y es difícil, ¿verdad? Pero si te das cuenta que también el pueblo de Judá decidió adorar a esos dioses, y que es muy triste. Vamos a solo analizar en los tiempos de ahora, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos siguiendo al Señor? Mira, en el tiempo cuando Jeroboam hizo lo malo, su hijo se enfermó. Y esa enfermedad fue de muerte. Hubo un pecado tan grande que causó una maldición que llegara a la casa de Jeroboam, que
toda su descendencia murió. Y ahora en estos tiempos debemos de preguntarnos si hay alguna enfermedad en nuestra casa, en nuestra familia, que debemos analizar y debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos diga: Señor, ¿hay un pecado específico que se alberga en mi corazón? ¿Hay un pecado que en mi familia, en mis antepasados, en mis asesores, que yo no sepa? Y tú sabes que tienes el poder de venir al trono de la gracia para oportuno socorro y pedir perdón por los pecados aún de tus antepasados, para que esa maldición el Señor Jesucristo con su sangre preciosa la cancele. Y entonces, como Él es bueno y poderoso, sabemos que toda maldición Él la cancela y la convierte en bendición. Sabemos que hay consecuencias, pero también Dios es tan bueno que Él puede cambiar tu lamento en baile, que Él tiene poder de sanarte. Muchas veces cuando hay enfermedad en nuestras vidas o en nuestra familia, es importante que analicemos qué es lo que está pasando y podamos nosotros pedir perdón a Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo, que tenga misericordia de nosotros. Mira, el Señor envió esa aflicción tan tremenda a la vida de Jeroboam, pero ahora el Señor, en estos tiempos, Él dejó a su Hijo unigénito, nos dio dones, nos dio poder, autoridad, para poder nosotros analizar. Tenemos al Espíritu Santo que gobierna nuestras vidas y nos dice qué es lo que está pasando cuando estamos haciendo algo mal, cuando debemos de pedir perdón. El Señor, ¿tú crees que el Señor quiere afligirnos? ¿Tú crees que el Señor quiere causar dolor a tu vida? No, el Señor te ama y por lo tanto nos dejó escrito y plasmado en su palabra qué es lo que debemos de hacer. ¿Para qué? Para ser sanos, para ser libres, para vivir en santidad. Porque lo que sucede y le sucedió al hijo de Jeroboam, ahí te dice, fue en el 13:33. Que fue a causa de la maldad que él hizo, que causó que su hijo muriera. Y es importante, es duro, pero debemos analizar qué es lo que está pasando en nuestras vidas y por qué está sucediendo. Yo siempre me pregunto, cuando algo sucede en mi vida, cuando mi hijo también yo se enferma, digo, Señor, ¿hay un pecado? Debemos analizar también los pecados ocultos en nuestra vida. Hay pecados ocultos que no nos damos cuenta aún, a lo mejor se nos olvidaron y no pedimos perdón. Ahora sabemos que podemos hasta hacer una autoliberación en nuestras vidas. Ahora también sabemos que en los Manasés hay grande bendición para que el Señor usa personas preparadas para que te ayuden a esa autoliberación. Y sabemos que ahí viene uno, ¿verdad? En Oaxaca, Dios bendiga a las personas que van a viajar o que ya viajaron, que están allá, el grupo de la cosecha sobrenatural de Life and Strength, también que van allá, la pastora, creo, estaba Gloria, Marishui, también la Vanessa y todo el grupo, la hermana Mirbella, todo el grupo. Señor los bendiga y los protege, los cubra con su sangre preciosa, porque no van a hacer cualquier trabajo, van a hacer el trabajo del Señor, y eso es algo tremendo y bueno, porque bienaventurados son los pies que anuncian la paz. Te voy a decir una cosa, Jehová rechazó los ídolos de Jeroboam. Jehová no estaba contento de lo que Jeroboam hizo, por lo tanto esa consecuencia fue tremenda. Pero yo te aseguro que si Jeroboam haya ido a Jehová y le haya pedido perdón y misericordia, en vez de ir a querer saber qué iba a pasar, él podía decirle al profeta, porque los profetas nos profetizan lo que ha de suceder, pero él podía decir, perdón, yo he pecado contra el Señor y contra el cielo, y me arrepiento, y pídele. O sea, él podía decir al profeta, pídele que sane Jehová a mi hijo, y te aseguro que eso haya pasado, así como Eliseo, cuando la viuda que tenía un único hijo, y ella mira al profeta y le ruega que le pida a Jehová. Cuando su hijo muere,
¿verdad? Que dice que es tarde, pero Eliseo va y ora y levanta al niño cuando ya había muerto. Hoy te digo, es tiempo que meditemos y busquemos en nuestro corazón si hay algo que haya causado alguna enfermedad o un malestar, o que estemos intranquilos en nuestro corazón por no haberle pedido perdón a Jehová. El Espíritu de Dios nos guía a esa verdad, a esa justicia, y nos dé revelación, porque el Señor quiere que vivamos en paz y quiere que vivamos una vida en abundancia, una vida llena de poder, de gloria en gloria. No que dice que no vamos a tener aflicción, pero sabemos que Él se encarga de todas nuestras luchas, de nuestras faltas, nos da fuerza, perdona nuestros pecados, nos da dones. Pues este día yo le pido al Padre que seas bendecido y que te revele y me revele si hay algo oculto en nuestras vidas, para que así podamos vivir en libertad. Como dice la palabra de Dios para despedirme: el que Jesucristo libertare será verdaderamente libre. Y que así sea en tu vida y la mía. Nos despedimos. Vida y Fortaleza los bendice donde quiera que se encuentren en el mundo. Que la palabra de Dios sea luz a tu vida, que ilumine tu caminar. Que ese libre albedrío que el Señor te dio sea tomado conforme a la palabra de Dios, obedeciendo sus leyes y sus estatutos. Buenas noches, que el Señor me les bendiga. Gracias a cada uno de los que se conectaron. Medita en la palabra de Dios, porque es la que tiene poder, y poder para cambiar tu vida y la mía. En el nombre de Jesús, bendito sea tu casa, tu familia, y la paz del Señor Jesucristo sea sobre tu hogar. Buenas noches, bendiciones.